Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Melissa Valerio. Gracias por acompañarnos en esta nuestra edición estelar de martes 16 de noviembre. Como siempre, trayéndole muchísima información para que usted nos acompañe durante esta noche. Recuerde, usted puede seguirnos a través de todas las redes sociales que ya conoce: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. En cada una de ellas encontrará la señal en vivo para este noticiero. Con muchísima información, como siempre, pero primero repasamos nuestros titulares. Este martes continuaron 3 operativos en las municipalidades de San José, Escazú y la empresa Explotec por el caso Diamante. Los detenidos continúan a las órdenes del Juzgado Penal de Hacienda a la espera de medidas cautelares. El aumento de 28 colones solicitado por Recope para diciembre es el segundo más alto del año. Y si lo aprueban, el litro de gasolina habrá subido 200 colones durante este año. 176 trabajadores de la empresa Lunasa, de capital venezolano, fueron despedidos este martes. Según denunció la ANEP, hace varios meses no les pagaban a sus empleados ni salarios ni liquidaciones. La Contraloría señaló como ineficaz el programa Alivio, que pretendió ayudar a 200 pymes y unidades productivas durante la pandemia por el COVID-19. Y este martes continuaron 3 operativos en las municipalidades de San José y Escazú y en la empresa Explotec por el caso Diamante. Los detenidos continúan a las órdenes del Juzgado Penal de Hacienda a la espera de medidas cautelares. Nuestro compañero Andrés Ortiz está en el segundo circuito judicial y nos informa los últimos detalles sobre este caso. Muy buenas noches, Andrés, adelante. Buenas noches, así es, inició la audiencia de solicitud de medidas cautelares del Ministerio Público luego de varios retrasos que se presentaron con la recusación de la jueza que inicialmente iba a resolver esta solicitud de medida. La jueza se mantiene y también la Fiscalía comenzó pasada las 3 de la tarde la lectura de las pretensiones en estas solicitudes de medidas cautelares. La Fiscalía confirma que Carlos Cerdas de MECO es imputado dentro de esta causa. Veamos. Los 6 alcaldes, 5 funcionarios municipales y 2 empresarios sospechosos del caso Diamante deberán pasar una noche más en las celdas del OIJ en los tribunales de justicia en Goicoechea. Además, el fiscal anticorrupción Glenn Calvo confirmó que Carlos Cerdas, dueño de la empresa MECO y quien descuenta prisión preventiva por el caso Cochinilla, es otro imputado en esta causa. ¿En el caso de don Carlos Cerdas está involucrado en este caso? Sí, señor. ¿Como imputado? Sí, señor. ¿Y por qué no se cita? Entiendo que eso es para medidas cautelares, pero ¿por qué dentro de la información que da la Fiscalía no se cita como un imputado? Bueno, es que citamos los imputados para las medidas, nada más. Ok, pero entonces ustedes confirman que sí está como imputado. Igual que en otros casos, citamos a las personas que consideramos necesarias para poderlas llevar a medidas y las que no, las vamos citando en el tiempo, para no colapsar el sistema más que todo. ¿Y cuál es el nivel de participación de Carlos Cerdas en este caso? Bueno, en este caso tiene el mismo nivel de participación con los casos anteriores como gerente general de MECO. La audiencia de solicitud de medidas cautelares inició este martes luego de varios retrasos, ya que algunos abogados recusaron a la jueza porque supuestamente ya había participado en este proceso. Sin embargo, un juez del Tribunal de Juicio resolvió que podía continuar. Con esto, la Fiscalía comenzó la lectura de sus pretensiones pasadas las 3 de la tarde y estiman que podrían tardar al menos día y medio. Incluso la jueza pidió a los abogados ajustar sus agendas, ya que la audiencia podría extenderse para lo que queda de la semana. El Ministerio Público empezó con el análisis de los actos realizados en la Municipalidad de San José. Hasta este momento no se ha gestionado ningún tipo de medida, ni se ha hablado de peligros procesales, apenas el cuadro fáctico general de los hechos. En esa fase estamos, una fase absolutamente inicial, ¿verdad? Teniendo en cuenta esos tiempos, ¿cuál es la valoración que realizan ustedes de lo que podría tardarse toda la audiencia? Debo decir que el tribunal nos ha otorgado, el juzgado nos ha otorgado una constancia para suspender todas las diligencias que tenemos en el resto de la semana los abogados litigantes. Así que con eso podemos pensar que podemos extendernos hasta el día viernes. De acuerdo con el fiscal anticorrupción, se investiga que al menos 15 proyectos de las municipalidades de San José, San Carlos, Cartago, Osa, Golfito, Alajuela, Escazú y Siquirres se favoreció a MECO principalmente para ganar los contratos administrativos de conservación y estructura vial y concesión de obra pública.
Bien, es muy probable que esta audiencia de solicitud de medidas cautelares se desarrolle durante toda esta semana y que sea para el final de la semana que se finalice y se dé también la respuesta por parte de la jueza del Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea. Esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Muchas gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz y por supuesto le daremos seguimiento a este tema en nuestra edición de mediodía a partir de este miércoles. Y continuamos con las informaciones. La empresa constructora MECO vuelve a estar en medio de un escándalo por supuestos actos de corrupción en materia de obra pública, en esta ocasión a través de diversas municipalidades a lo largo y ancho del país. La Fiscalía Anticorrupción, junto con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial, ha desarrollado la investigación respecto a una organización criminal que ha venido teniendo impacto directamente en las municipalidades del país. Esta organización o esta estructura criminal que nosotros hemos venido investigando se ha dedicado directamente a ejercer actos de corrupción en el sector de infraestructura de vía cantonal y ha sido conformada por alcaldes, funcionarios municipales y personas particulares, quienes a cambio de dádivas o promesas de retribución han intervenido generalmente para generar beneficios indebidos principalmente para la empresa denominada MECO. Con estas palabras, el fiscal de Probidad, Transparencia y Anticorrupción volvió a mencionar a la constructora MECO en un caso de supuesta corrupción en obras viales en el país, en esta ocasión ejecutadas desde las municipalidades. Las autoridades judiciales señalaron que este operativo no tiene que ver con el caso Cochinilla, que también radica en el fraude de contratos de obra pública, pero no desde el ámbito municipal. Hay un punto concéntrico de actuación y es un funcionario de MECO quien era el que hacía los contactos con las municipalidades. Él era el eje central de acción, era quien nos contrataba y quien ejercía eventualmente pues, la acción de comunicación de la empresa, la acción comercial y legal de la empresa hacia las municipalidades. Respecto a los imputados del caso 1925, que eventualmente estarían vinculados con esta, es el señor Cerdas, quien ya se encuentra vinculado en el 1925, y el señor Bolaños, quien ya se encuentra también vinculado dentro de este otro caso. Con tal de conseguir las licitaciones en obra pública, la constructora MECO compró inclusive a funcionarios municipales de varias partes del país con dinero en efectivo, carros y hasta con mantenimiento de sus casas, según indicaron las autoridades que realizaron los allanamientos. De momento, se está ante un estudio económico para poder determinar el perjuicio total de las licitaciones y el dinero de estas dádivas. Una de las partes importantes de las diligencias de allanamiento, en este caso, es poder recabar la documentación necesaria para realizar estos estudios financieros y de esta forma eventualmente poder determinar el perjuicio y la cantidad de dinero en cuanto a las licitaciones. Y las dádivas fueron de varias maneras, como lo explicamos anteriormente. En algunos casos fueron en obras de construcción, en las viviendas de las personas involucradas, en otros casos fueron dádivas en efectivo e incluso existen también dádivas en vehículos automotores y en actividades que se dieron dentro de las instituciones. MECO también es una de las principales empresas ligadas, como decíamos anteriormente, al caso Cochinilla. Hasta el momento, un caso que se presenta como el de mayor fraude en la historia de Costa Rica y ligado a la obra vial y al mantenimiento de vías. Acá también su dueño Carlos Cerdas está cumpliendo prisión preventiva debido a esta situación. En el 2017, Cerdas también estuvo vinculado en Panamá en un escándalo por supuesto pago de comisiones para la obtención y agilización de contratos de infraestructura pública. Tras la detención de 6 alcaldes en medio del escándalo del caso Diamante, el Poder Ejecutivo convocó en las sesiones extraordinarias el proyecto de ley que pretende limitar la reelección de estos funcionarios. El Poder Ejecutivo convocó el proyecto de ley que limitaría la reelección de alcaldes, funcionarios que actualmente pueden permanecer en el cargo de forma indefinida. La iniciativa plantea una reforma al artículo 14 del Código Municipal en la que se establecería que los jerarcas municipales solo podrían acceder a una reelección para un periodo máximo de 8 años consecutivos. Posteriormente podrían postularse de nuevo para un cargo de elección popular
siempre que hayan transcurrido 4 años, es decir, un periodo de por medio. La iniciativa fue incluida en la agenda del Congreso solo horas después de que el organismo de investigación judicial detuviera a 6 alcaldes por presuntos actos de corrupción en la contratación de obra pública. Bueno, yo me siento muy complacida de que el gobierno haya atendido tan rápidamente a la solicitud de la urgencia de la convocatoria de este proyecto, el 21.810, que como usted dice, lo que busca es limitar esta reelección indefinida de alcaldes que existe en este momento. Este proyecto, bueno, pues eso es lo que procura, que no estemos con alcaldes vitalicios. Hay alcaldes ahorita en el poder que tienen hasta 20 años consecutivos. De los que tenían entre 16 y 20 años en el poder, estábamos hablando que son casi el 20% de los alcaldes en este momento. La legisladora proponente asegura que esta es una de las pequeñas cosas que pueden aportar desde el Congreso para que situaciones como la del caso Diamante disminuyan. Esto va a ser posiblemente la punta del iceberg, porque el problema es muy grande. Esto es parte de lo poquito que podemos apoyar nosotros desde la Asamblea Legislativa para que esto no siga sucediendo. Por supuesto que partiendo desde el principio de inocencia, donde todavía los señores alcaldes son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario, pero nosotros sí pretendemos que esta sea una herramienta para que la permanencia indefinida en el poder no sea un camino más para que los alcaldes o los tomadores de decisiones pues entren dentro de la corrupción. 3 de los alcaldes arrestados este lunes en el caso Diamante llevan más de 15 años en el puesto. Se tratan de los liberacionistas Johnny Araya de San José, Alfredo Córdoba de la Municipalidad de San Carlos y Alberto Col de la Municipalidad de Osa. Arnoldo Barahona de Nueva Generación lleva 11 años en el poder, mientras que Mario Redondo y Humberto Soto de Alianza Demócrata Cristiana y Liberación Nacional respectivamente llevan menos de 2 años en su puesto. Y el aumento de 28 colones solicitados por Recope para diciembre es el segundo más alto del año, y si lo aprueban, el litro de gasolina habrá subido 200 colones durante este 2021. Los detalles al volver. Necesita cancelar sus otras tarjetas de crédito para quitarse el peso de encima. Hoy, más que nunca, cuente con nosotros y pague una cuota más baja. Solicite su crédito. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Ya se acerca la caravana navideña y es por eso que quiero invitarlos a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales, donde tendremos fotografías, videos y muchísima información. Acompáñenos y síganos en todas las plataformas digitales. Sin examen de admisión, estudia en la UNED Ingeniería Industrial, Agronomía, Telecomunicaciones, Administración de Empresas, Educación, Recursos Naturales, Enseñanza del Inglés, Turismo Sostenible y Criminología, entre 36 carreras. Matrícula web del 24 al 29 de enero en uned.ac.cr. UNED, la universidad en los territorios. En nuestro espacio de cine mexicano, presentamos Guerrero, un documental sobre 3 personajes que se rebelan ante la injusticia y se resisten a la indiferencia. Cuando te hablan acerca de las competencias en la educación, se están hablando de crear gente obediente, gente que les sirva al capital, ¿no? Al dinero. Este domingo, aquí en 13, Costa Rica Televisión. El Banco Central de Costa Rica comunica que los nuevos billetes de 10,000 colones ya están en circulación y tienen seguridades de última generación similares a los billetes de 20,000 colones que usted ya conoce. Para comprobar su autenticidad, toque el relieve en el retrato, mire los efectos en el escudo nacional y gire para ver el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. La nueva serie de billetes de Costa Rica ya está completa.
Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. ¿Y cómo se encuentra el tipo de cambio para la noche de este martes? Lo vemos a continuación en pantalla. La compra en 636 colones con 36 céntimos, mientras que la venta se ubica en 643 colones con 10 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Economistas consideran que no habrá escasez de alimentos en el país por la crisis de los contenedores, pero sí un aumento de precios. Además, dicho escenario puede presionar los precios a nivel internacional y verse reflejado para Costa Rica en aumento de tasas de interés. La crisis de los contenedores sin duda ha causado problemas al comercio a nivel mundial y ha generado efectos en Costa Rica. Se trata de una de las crisis más fuertes de la historia y que es parte de las consecuencias que deja la pandemia. El problema radica en la imposibilidad de atender el auge comercial que se generó luego de la reapertura de los mercados, lo que ha generado lentitud en el tránsito de buques con contenedores, por lo que actualmente hay un gran atraso en las entregas de insumos y productos y a su vez esto está provocando que los contenedores vacíos no estén llegando a tiempo a los lugares para llenarlos y continuar el proceso respectivo. Adriana Rodríguez, gerente general de Acobo, explica que los efectos en Costa Rica se están reflejando en un aumento de precios de algunos bienes importados y el atraso de entrega de los productos. Asimismo, argumenta que dicho escenario puede presionar los precios a nivel internacional, lo que implica que los bancos centrales de países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, estén entrando en la necesidad de hacer ajustes en sus tasas de interés. Eso nos va a afectar si eventualmente la Reserva Federal decide empezar a disminuir liquidez y aumentar tasas de interés en dólares. Nos va a afectar tanto en la valoración de nuestras inversiones, en el encarecimiento del financiamiento de proyectos nuevos y en el encarecimiento del financiamiento también del gobierno. Entonces hay repercusiones que son directas, que tienen que ver con la economía real, nos está ralentizando ese proceso de producción, y hay repercusiones que son monetarias, que tienen que ver con las tasas de interés, con la inflación y con los tipos de cambio. Rodríguez también considera que pese a la información que transcurre desde hace algunos días sobre la escasez en algunos alimentos, esto no genera un impacto fuerte, tal y como sí lo está haciendo en la economía de muchos países. No creemos que ese vaya a ser el problema. ¿Por qué? Porque los contenedores no es que ya no están llegando, sino es que están llegando de forma atrasada. Pero en el caso de alimentos siempre ha habido una continuidad y habrá una continuidad de contenedores que están entrando al país. Y eso pues es lo más importante. El problema principal está en los elementos que son no recurrentes, que son específicos. Por ejemplo, necesito determinada marca de artefacto, una pieza de un carro, un repuesto de una refrigeradora, cosas específicas que sí vienen atrasadísimas y vienen con sobrecostos importantes. La crisis ha provocado un fuerte aumento en el costo de los fletes. Un contenedor antes de la pandemia se pagaba en $2,000. En la actualidad el costo es de $20,000. Y en lo que llevamos del año, las gasolinas han subido 160 colones en promedio por cada litro. Recope afirma que los precios en el mercado internacional, el incremento en el tipo de cambio y el impuesto único a los combustibles han generado durante estos 11 meses aumentos significativos. El sábado anterior el precio de las gasolinas se elevó entre 1 y 2 colones, esto luego de ser publicado en la Gaceta los nuevos montos tras el ajuste en el impuesto único de los combustibles. Y el viernes Recope también anunció que solicitó a la ARECEP un aumento de 28 colones para el mes de diciembre. Se trata de la segunda mayor alza en lo que llevamos del año, la primera se registró en marzo. A lo largo del año se ha experimentado una serie de incrementos en los precios de las gasolinas. Por ejemplo, el valor de la Super en enero era de 582 colones. A la fecha es de 738 colones, es decir, 156 colones más por litro. La regular estaba en 611 colones el litro y ahora pasó a 723 colones, un aumento de 112 colones por litro. Y el diésel pasó de 482 colones a 621 colones con la diferencia de 139 colones. Recope afirma que el alza se debe al precio en el mercado internacional, el aumento en el tipo de cambio, entre otros factores. Podemos ver en esta lámina cómo el precio del crudo pasó de noviembre del año pasado de $42 por barril a $84 por barril.
Y lo mismo sucede con la gasolina, que pasó de $48 por barril a $103 por barril. En la gasolina regular de $47 por barril a $101 por barril. Y el diésel de $51 a $103 por barril. Y esto ha significado incrementos del orden del 98% en el crudo, del 114% en las gasolinas y de 102% en el diésel. De enero a la fecha, los conductores han tenido que desembolsar entre 10.000 y 12.000 colones más en promedio cada vez que llenan el tanque del vehículo, debido al incremento en el precio de la gasolina. Consumidores de Costa Rica ha sido insistente en la urgencia de hacer modificaciones al impuesto único del combustible y buscar alternativas que mejoren los precios al usuario. Para consumidores de Costa Rica es sumamente preocupante el anuncio de un aumento fuerte en el precio de los combustibles por parte de Recope. Serían ya alrededor de 200 colones de más que los consumidores estamos pagando por litro de combustible frente a lo que pagábamos en el mes de enero. Por ello es necesario entrarle a una reforma integral a la ley 8114, que es la que establece el impuesto único de los combustibles, por un lado. También al modelo de fijación tarifaria que tiene la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, de tal manera que los consumidores paguemos precios más justos por los combustibles. De aprobarse el ajuste de 28 colones para el mes de diciembre, el litro de gasolina super pasaría a 766 colones, la regular a 750 colones y el diésel a 649 colones. En el plazo de 2 semanas, la solicitud de aumento será analizada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. De aprobarse, entraría a regir en los primeros días del mes de diciembre. Esta mañana 176 trabajadores de la empresa Lunasa fueron despedidos. La empresa procesadora de aluminio en láminas y que se encuentra ubicada en el cantón de Esparza de Punta Arenas despidió a los trabajadores a través del bufete BDS Consultores, que entregó las cartas de despido esta mañana. Lunasa opera en el país con capital del gobierno venezolano y desde hace varios meses no pagaba a sus trabajadores ni salarios ni liquidaciones. Los empleados de Lunasa habían presentado el martes de la semana anterior un conflicto colectivo ante las autoridades de trabajo que exigía embargos ante el juzgado. Perplejos y con gran incertidumbre, 176 trabajadores de Lunasa recibieron una carta de despido. El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, Albino Vargas, increpó al propio presidente de la República para que medie en la situación que tildó de conflicto político entre Venezuela y Estados Unidos. Costa Rica metió sus narices en el conflicto interno de Venezuela y rompió relaciones con ese país, y ahora estos trabajadores sufren de verdad el despido por estas cuestiones geopolíticas que nada que ver con sus vidas laborales, que nada que ver con el desarrollo económico del cantón de Esparza. Lunasa es la principal fuente de empleo de Esparza. Ahora iba a haber un problema social grave, y desde el punto de vista jurídico les hemos acompañado con una asesoría de calidad especializada de parte de la unidad de asesoría jurídica de la ANEP. Específicamente la semana pasada les visitamos y les informamos de 2 medidas jurídicas al amparo de la reforma procesal laboral. Los trabajadores fueron comunicados mediante una carta que les entregó el bufete BDS Consultores, empresa contratada por Lunasa para hacer efectivos los despidos. Cabe destacar que el bufete BDS Consultores ha llevado varios procesos de reestructuración y renegociación de convenciones colectivas para el gobierno central. Nos acaban de convocar a la empresa para darnos la carta de despido de forma masiva a todos los trabajadores. Crece la incertidumbre, crece la angustia de nuestras familias. Es urgente que el gobierno central nos tienda una mano para ayudarnos a salir de esta situación tan grave que se nos presenta. Intentamos conversar con personeros de la empresa, pero nos indicaron que estaban en reunión general y que no darían declaraciones hasta que esta culminara. Y una ONG experta en protección de datos asegura que las preguntas empleadas en la prueba de factores asociados del Ministerio de Educación sí violentó los derechos de los menores de edad y advirtió del riesgo que conlleva el manejo inadecuado de este tipo de información.
El Consejo Superior de Educación aseguró que la forma en la que el Ministerio de Educación Pública planteó, diseñó y aplicó la prueba de factores asociados a más de 77,000 estudiantes de quinto grado de escuela es completamente inapropiada e inaceptable, tanto por la duración de la prueba en sí como por la complejidad y el tipo de preguntas realizadas, por lo que exigen al MEP una explicación detallada de lo ocurrido y la rendición de cuentas en un plazo de 15 días hábiles. Recopilar los datos directamente a través de los menores de edad, cuando es claro que ellos no están capacitados o no están en una posición para contestar a ese tipo de preguntas. Incluso queda en duda la confiabilidad de las respuestas que pueda dar un menor de edad a este tipo de preguntas sobre si su casa es alquilada o se adquirió mediante un préstamo, en fin. Nos parece sumamente reprochable utilizar a menores de edad para recabar información que, según nuestra legislación, es información sensible. Lo que me lleva al siguiente punto, ¿no?, de que los datos que se recopilaron tienen que ver con la condición socioeconómica de estos niños y de sus familias, lo que según la Ley de Protección de Datos es calificado como datos personales sensibles que tienen una especial protección en virtud de que su uso inadecuado o por parte de cibercriminales o incluso de otras personas podría generar riesgos de discriminación y también comprometer otros derechos fundamentales de la niñez en este caso. El Consejo asegura que si bien ellos aprobaron en el 2019 la aplicación de las pruebas FARO, que sí incluía la consulta de factores asociados, la prueba aplicada el viernes dista de lo presentado al Consejo y lo implementado en el plan piloto que se realizó en el 2019. El Código Penal califica como delito el uso ilegal de datos sensibles, especialmente si hay de por medio menores de edad. Entonces, nosotros hemos exigido que estas responsabilidades se sienten con el problema de que nuestra legislación, imagínese usted, que sanciona a las empresas o personas físicas privadas, pero no sanciona a las instituciones públicas que hagan un uso indebido de datos personales y de datos personales sensibles. Garnier explicó que la prueba de factores asociados es relevante para el proceso educativo porque permite identificar puntos de mejora y realizar política pública, e incluso afirma se trata de un modelo moderno que se aplican en pruebas internacionales como la PISA, la cual se realiza en países miembros de la OCDE y el cual Costa Rica también es miembro. Entonces sí, el riesgo es muy elevado y desde la Fundación hemos denunciado también un poco la pasividad de la Agencia de Protección de Datos, que es el órgano que regula esos temas en Costa Rica y que ha tenido lastimosamente una pasividad complaciente al punto de que a este momento, ya estamos martes y esto estalló el día sábado, aún la Agencia de Protección de Datos no ha decidido si comenzar formalmente un procedimiento de protección de derechos. Pese a ello, el Consejo calificó de evidente que las preguntas de contexto aplicadas no solo fueron excesivas, sino totalmente inapropiadas, abusivas y muy insensibles para estudiantes que rondan los 10 años de edad. La forma en la que se diseñó y aplicó la prueba resultó en un proceso tortuoso e injustificado para los y las estudiantes, causándoles un nivel de angustia inaceptable y violentando el derecho a la privacidad y confidencialidad en el manejo de información sensible, reza un comunicado emitido por los 6 miembros del CONESUB. Consecuencia de los cuestionamientos tras la aplicación de esta prueba, Giselle Cruz, ministra de Educación, y Melania Brenes, viceministra académica, dejaron su cargo el pasado fin de semana. Y a las 10 de la mañana de este miércoles usted tendrá la oportunidad de ver el debate presidencial con la participación de 8 candidatos por su Canal 13. Esta actividad es organizada por el SEC y en esta ocasión la educación será el tema central. Este miércoles el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense organizarán un debate con 8 de los candidatos presidenciales. Esta actividad será televisada por Canal 13 a partir de las 10 de la mañana. En esta oportunidad se contará con la participación de José María Figueres del PLN, Linet Saborío del PUSC, José María Villalta del Frente Amplio, Fabricio Alvarado de Nueva República, Rolando Araya de Costa Rica Justa, Wilmer Ramos del PAC, Rodolfo Hernández del Republicano Social Cristiano y Marisela Morales de Unión Costarricense Democrática. En esta ocasión, la discusión entre los aspirantes a la presidencia será la educación. Así lo dejaron ver los organizadores. Vamos con esto dar un aporte a la población nacional, al magisterio nacional, en cuanto a que tenga un análisis. Y aquí entonces fue que hicimos la invitación a los candidatos para que el tema central es educación, para que nos dé a conocer su pensamiento, qué es lo que en un determinado gobierno de ellos, cómo van a enfocar el trato a la educación, cuál va a ser la política de su gobierno
para fortalecer la educación pública. Los contendientes tendrán la oportunidad de mostrar sus ideas en cuanto a los problemas que enfrenta el sistema educativo público nacional. Para la organización es de suma importancia que los candidatos presidenciales asuman compromisos. Aquí el tema es educación y de ahí esperamos que haya mucha responsabilidad con los que van a participar y den cosas concretas y que se comprometan con la educación, porque al cierre también nosotros ya le dimos a conocer un documento de compromiso por la educación. Queremos que al cierre se comprometan, firmen ese documento que habla toda educación, que lo daremos a conocer una vez firmado, si todos lo firman, porque exactamente este país necesita una educación de calidad. Así que recuerde, a las 10 de la mañana por Canal 13 tendrá la oportunidad de conocer las propuestas de cada uno de los aspirantes en cuanto a la educación se refiere. El programa de alivio que pretendió ayudar a 200 pymes y unidades productivas durante la pandemia generada por la COVID-19 no fue efectivo ni eficaz en las etapas de estabilización y de reconversión, así lo reveló un estudio de la Contraloría. Este plan brindó fondos no reembolsables por un monto de 3.927 millones de colones. Un estudio de la Contraloría General de la República revela que el programa Alivio implementado por la promotora de comercio exterior Procomer y el Instituto Nacional de Aprendizaje INA no fue eficaz ni efectivo. Este programa concedido para Capital Semilla es de 3.927 millones de colones para fondos no reembolsables y benefició a 200 pequeñas, medianas y microempresas pymes y también a las unidades productivas agropecuarias exportadoras y con potencial exportador, informó la gerente interina de Desarrollo de la Gobernanza de esta entidad. 87 beneficiarios no evidenciaron una afectación en sus ingresos superior al 20%. Las utilidades de 32 empresas fueron superiores al doble de los recursos entregados. Los costos y gastos reales de 41 empresas fueron 22 veces más que el dinero otorgado y en 17 empresas cubría hasta 5.7 veces los costos y gastos. Vargas explicó que a pesar de los fondos otorgados, las empresas beneficiadas disminuyeron los empleos, compraron menos insumos a los proveedores y presentaron reducción en las ventas durante las distintas etapas. La funcionaria agregó que hubo limitantes en transparencia con respecto a la ejecución del programa. Además, no se detalló la metodología utilizada para evaluar y clasificar a las empresas beneficiadas. Asimismo, no hay análisis para ajustar los planes financieros y el uso de datos es inexacto para la elaboración de informes y la presentación de resultados. Sobre este tema tratamos de tener alguna reacción por parte de Procomer, sin embargo, al cierre de edición no habían respondido. La farmacéutica Pfizer firmó un acuerdo para que la compañía Medicines Patent Pool fabrique su píldora contra la COVID-19. El objetivo es ofrecer el medicamento a 95 países pobres que cubren cerca del 53% de la población mundial. La farmacéutica Pfizer firmó un acuerdo con un grupo respaldado por las Naciones Unidas para permitir que otros fabricantes produzcan su píldora experimental contra la COVID-19. Esta decisión podría ser el tratamiento disponible para más de la mitad de la población mundial. El convenio de licencia voluntaria entre Pfizer y Medicine Patent Pool permitirá al grupo respaldado por la ONU conceder sublicencias a los fabricantes de medicamentos genéricos cualificados para que hagan sus propias versiones, mientras que Pfizer venderá las píldoras que fabrique bajo la marca Paxlovid. Precisamente sobre este mismo tema, el epidemiólogo de la Universidad Nacional, Juan José Romero, aseguró que estas píldoras son la última opción una vez prevenido el contagio y tratado de no llegar a tener casos de enfermedad. Recientemente han salido al mercado 2 píldoras que resultan ser una gran noticia para el mundo de la ciencia que lucha contra la COVID-19. La casa Merck saca el molnupiravir, que presenta una eficacia de cerca del 50% en la reducción de los casos graves por COVID-19. Y la casa Pfizer saca el Paxlovid, que también es un antiviral que, según los datos de la casa farmacéutica, reduce hasta en un 89% el riesgo de un agravamiento de la enfermedad
y de la muerte. El fármaco se utilizará en combinación con ritonavir, un medicamento contra el VIH, ya que está disponible de forma genérica. Los 95 países del acuerdo de licencia abarcan alrededor del 53% de la población mundial e incluyen todos los de renta baja y media baja, además de algunos de renta media alta del África subsahariana, dijeron en ambas empresas. La versión del medicamento desarrollada por Pfizer tendrá una gran demanda y se espera fabricar 180.000 tratamientos para finales del próximo mes y al menos 50 millones de tratamientos para el 2022. Y en Europa las autoridades preparan nuevas medidas contra la ola invernal del coronavirus. Al regresar esta y otras noticias del mundo. ¿Cuál será el futuro de la educación costarricense? El Sindicato de Educadores Costarricenses lo invita a conocer las ideas y propuestas de los candidatos en el debate presidencial SEC 2021, el futuro de la educación pública pospandemia. Este miércoles 17 de noviembre de 10 de la mañana a 12 mediodía por 13 Costa Rica Televisión, Radio Nacional 101.5 FM, Facebook Live del 13 y el canal de YouTube del SEC. Conducir rápido le hará llegar más pronto a los servicios de emergencias. Preferimos que llegue tarde a su destino, a que llegue herido al nuestro. Evite poner en riesgo su vida y la de los demás. Maneje sus emociones y su vehículo con responsabilidad. No recuerdo si desconecté el cargador del celular. Siento algo extraño, mejor me regreso. La intuición nunca falla y la prevención tampoco. Tomemos todas las medidas necesarias y protejamos nuestros bienes con un seguro hogar comprensivo del INS. Solicite más información al 800 TeleINS con su intermediario de seguros o en grupoins.com. Yo sigo estudiando para escribir nuestro presente y futuro. El PANI te apoya con becas, talleres socioformativos y la línea gratuita Adolescente Madre 802 26 26 26. PANI, Gobierno de la República. Y en el ámbito internacional, en Europa, las autoridades preparan nuevas medidas contra la ola invernal de coronavirus. Esta región es la única que presenta rebrote de casos en este momento. Europa prepara medidas contra el coronavirus. El objetivo es parar una ola de contagios en invierno. Ha empezado la campaña de vacunación en Viena para los niños de 5 a 12 años. La medida más llamativa para prevenir contagios en Austria es el confinamiento de los no vacunados. Hemos explicado a los niños por qué existen estas medidas en Austria y por qué existe la vacunación, así que creo que saben que tienen una alta protección después de la segunda dosis, como con todas las demás vacunas que han recibido hasta ahora, de acuerdo con el plan oficial de vacunación para niños. En Alemania también hay presión para los que no han querido vacunarse. Entra en vigor en Berlín la prohibición de acceder a pabellones deportivos, restaurantes y bares a las personas no vacunadas contra la COVID-19. En Alemania, más de un 67% de la población ha recibido la pauta completa de la vacuna y un 70% al menos la primera dosis. El Reino Unido recomienda la aplicación de vacunas de refuerzo a las personas de entre 40 y 49 años y una segunda dosis de la vacuna de Pfizer a los jóvenes de 16 a 17 años. Creo que si el programa de refuerzo tiene éxito y goza de una aceptación muy alta, podemos reducir masivamente la preocupación por los ingresos hospitalarios y las muertes por COVID en Navidad y durante el resto de este invierno para literalmente millones de personas. Es tan sencillo y tan decisivo como eso. En Francia vuelve a ser obligatoria la mascarilla en los colegios. La medida se aplicará a niños a partir de los 6 años. El Ministerio de Sanidad francés reconoce que la situación indica el comienzo de una nueva ola de infecciones. Y Estados Unidos acusó a Rusia de poner en peligro la estación espacial con una prueba militar y Rusia admitió que efectuó una prueba con un misil antisatélite y llama hipócrita a Estados Unidos.
Estados Unidos acusa a Rusia de poner en peligro la integridad de la Estación Espacial Internacional y de los 7 astronautas que la habitan al destruir con un misil desde tierra uno de sus propios satélites. Este incidente provocó que los cosmonautas tuvieran que refugiarse de la lluvia de miles de pedazos de basura espacial en la madrugada de este lunes. El comportamiento peligroso e irresponsable de Rusia pone en peligro la sostenibilidad a largo plazo del espacio exterior y demuestra claramente que sus afirmaciones de oponerse a la militarización son falsas e hipócritas. Estados Unidos trabajará con sus aliados para responder al acto irresponsable de Rusia. La NASA aún no ha comentado oficialmente este incidente, pero su contraparte rusa, Roscosmos, le ha restado importancia. Esta es una situación de emergencia, pero yo diría que es una calculada. Sabemos qué hacer en este momento si pasa algo, y el Centro de Control de Emisión también lo sabe. Estos desechos espaciales no han causado ningún problema a la Estación Espacial Internacional, y unas horas después su tripulación está realizando operaciones de forma rutinaria de acuerdo con el programa de vuelo. En Argentina, la oposición de centro-derecha derrotó al peronismo en las elecciones legislativas que se realizaron el domingo anterior. Estos resultados se basan en el conteo provisional de votos. En Argentina, la oposición de centro-derecha derrota al peronismo en las legislativas de medio mandato del pasado domingo. El gobierno que encabeza Alberto Fernández hace balance y celebra una derrota menos rotunda quizá de lo que se esperaba. La coalición Frente de Todos pierde así la mayoría en el Senado que dominaba desde 1983. Una derrota que le obligará a buscar consensos con la oposición para poder gobernar en los siguientes 2 años de mandato. Una oposición responsable y abierta al diálogo es una oposición patriótica. Nuestro pueblo necesita de ese patriotismo. Precisamos que la relación del Gobierno y el Congreso Nacional en la Cámara de Diputados y en el Senado sea fructífera. El partido Juntos por el Cambio, principal frente de oposición política y la coalición más votada a nivel nacional, celebró su victoria ante el oficialismo y pidió a Fernández un cambio de rumbo. Porque hay millones de argentinos que le están pasando mal y necesitan que este gobierno escuche y que defina un rumbo, un camino y respuestas concretas. Esta coalición a la que pertenece el expresidente conservador Mauricio Macri venció en 12 de los 24 distritos frente a las 9 provincias en las que ganó el oficialista Frente de Todos. Las formaciones más extremistas han avanzado posiciones. El Frente de Izquierda duplica con estos comicios su presencia en la Cámara de Diputados, alcanzando 4 escaños. Entre alivio y temores, las calles de Buenos Aires recibían así el resultado. Creo que la gente ya ha ido reaccionando y se ha dado cuenta que eso, el populismo, como lo llamamos nosotros, es una cosa muy difícil de mantener en el tiempo. Tarde o temprano produce alguna crisis y estamos cerca de una crisis grande. Por un lado alivio y por el otro miedo a la realidad paralela que vive el gobierno nacional, porque están festejando la derrota. Esperemos que estén todos acorde al cargo que ocupan y que Dios nos proteja. Porque la calificadora Moody's advierte de los riesgos en Argentina aun si se llegara a un plan de financiación con el FMI. Los analistas consideran que las divisiones políticas en la coalición gobernante aumentarán la incertidumbre y debilitarán la capacidad del gobierno para adoptar medidas eficaces y reducir los desequilibrios macroeconómicos del país. Tras ausentarse el domingo pasado en una actividad oficial, la reina Isabel podría continuar sin poder cumplir con sus compromisos públicos debido al deterioro de su salud. Después de la ausencia de la reina Isabel al servicio del domingo de conmemoración, la inquietud de los británicos por su estado de salud ha aumentado y levantado muchas especulaciones, ya que se trata de uno de los numerosos compromisos a los que la reina Isabel ha faltado desde octubre. El comentarista real Richard Fitzwilliams explicó lo que esto implica para los compromisos futuros de la reina.
Creo que la impresión es que querrá volver a los compromisos, pero que ya había estado haciendo mucho antes de que le aconsejaran descansar, estando en los parlamentos de Escocia y Gales. Se le vio con un bastón un par de veces, primero en un compromiso en la abadía de Westminster. Así que, obviamente, con el jubileo de platino del próximo mes de junio, el énfasis estará en el equilibrio muy cuidadoso de los eventos que podrá hacer, pero que también siga como lo ha estado haciendo virtualmente. Este último mal trago se suma a la lista de eventos de este año que giran en torno a la salud de la reina, que tiene 95 años, perdió a su marido el príncipe Felipe en abril y ha estado ausente durante uno de los periodos más largos de su reinado, saltándose los viajes a Irlanda del Norte y una conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima en Glasgow. Y Estados Unidos impuso sanciones a la Fiscalía y a varios altos cargos gubernamentales en Nicaragua en respuesta a la farsa electoral y como un mensaje inequívoco para el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. La soberanía ni se ve. Nuevas sanciones para Nicaragua. Estados Unidos impuso el lunes sanciones a la Fiscalía y a varios altos cargos gubernamentales en Nicaragua, en respuesta a la reelección del presidente Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo en los comicios del 7 de noviembre. El Tesoro calificó de farsa electoral las elecciones e impuso sanciones contra el Ministerio Público y 9 altos cargos del gobierno de Nicaragua, entre los que destacan el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo, y varios alcaldes, a los que acusa de estar implicados en la represión de manifestaciones pacíficas en 2018. El Tesoro estadounidense acusa a la Fiscalía de Nicaragua de haber arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y de haberles impedido postularse a cargos públicos, socavando así la democracia. Estados Unidos estima que los comicios no fueron democráticos por el encarcelamiento de los opositores y que el bloqueo de la participación de partidos políticos manipularon el resultado mucho antes de la jornada electoral. Además, el Tesoro en un comunicado explicó que las sanciones van dirigidas también contra quienes están reprimiendo a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. Las nuevas medidas de castigo implican el bloqueo de todas las propiedades y posibles saberes de estas personas en Estados Unidos. Además, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50% más de una o más de las personas sancionadas. En el poder desde 2007, Ortega obtuvo el 7 de noviembre un cuarto mandato consecutivo, en unos comicios en los que no tuvo rivales de peso, debido a que 7 aspirantes presidenciales de la oposición fueron detenidos y 3 de sus partidos ilegalizados. En 2019, Estados Unidos ya había sancionado a altos funcionarios nicaragüenses, incluyendo a Murillo, 3 de los hijos de Ortega y la policía por actos de corrupción y violación de derechos humanos. Este año, el presidente Joe Biden ordenó sanciones financieras contra otros funcionarios y prohibió el ingreso al país de más de un centenar de legislativos, fiscales y jueces de Nicaragua y sus familiares. Y el nuevo técnico de Saprissa busca enderezar las riendas del equipo. El detalle de estas y otras informaciones al regresar en la sección deportiva con nuestra compañera Andrea Salazar. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña